Lo tenemos aquí a Gastón Crespo. ¿Cómo estás, Gastón? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar, bueno, y contar, obviamente, transmitirle a la sociedad esto que está empezando a ser una tendencia a nivel nacional, a nivel provincial, y obviamente en los distintos municipios nosotros venimos detectando que hay proyectos para acotar, reducir o limitar el tarifazo, este tarifazo que realmente se está yendo por las nubes. Sí, nosotros venimos recibiendo, ¿no?, la preocupación, en principio, de los vecinos de la Ciudad de La Plata por el grado de aumento que tuvieron los distintos servicios. Algunos son paradigmáticos, ¿no?, porque se aumenta muchísimo la prestación de un servicio que no se presta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Un ejemplo es APSA. Vecinos de Gonet, de Villa Castel, están pagando, y de otros barrios, ¿no?, están pagando con aumento un servicio que no pueden consumir. No pueden no consumir ni pueden usarlo, porque no solo no es apto para el consumo humano, porque está salinizada esa agua, sino que tampoco pueden usarlo para otras cosas, porque hace que los artefactos, en este caso podríamos decir el calefón, el lavarropa, tenga desperfectos por el grado de salinización. Claro. Con lo cual no usan directamente el servicio y tienen que pagarlo igual. Digo, hay muchos vecinos que tienen serios problemas con la electricidad, que tienen cortes periódicos, que eso le genera, entre otras cosas, que los artefactos también sufran, ¿no?, como que se le queme el televisor, sí, la heladera, la baja tensión, y cuando vuelve con mucha más tensión, y eso hace que quemen los artefactos, o que se pasen días enteros sin electricidad, y la refrigeración de los alimentos sufren demasiado daño, y después lo tienen que tirar porque no es después apta para el consumo ese alimento, y tienen que pagar igual el servicio con aumento. Y obviamente mucha preocupación en lo que tiene que ver con los comercios, la pequeña industria, los productores hortícolas y florihortícolas de la región, los emprendedores, que sufren muy fuerte este tarifazo, y en algunos casos hacen que, en el caso de los comercios, algunos comercios hayan tenido que bajar la persiana y cerrar, con lo cual generaron que una familia se quede sin los ingresos que tenía, o tuvieron que restringir personal y dejaron también a otras familias sin el ingreso que tenían, porque tuvieron que quedarse sin empleados, o las pymes y los productores, que también han tenido que o reducir trabajadores o directamente cerrar, como ha pasado con algunas metalúrgicas, con algunos pequeños emprendimientos, pequeñas empresas de la región. Por eso el problema del tarifazo no es solo que directamente influye sobre el bolsillo de los vecinos por el aumento del servicio que consumen en su casa, sino que se traslada también cuestiones que, sí, claro, a través de la pérdida de empleo y también de la inflación, ¿no? Porque este tarifazo se termina corriendo hacia el precio, entonces eso genera un aumento de la inflación que terminan pagando también a través de los productos los vecinos en los negocios, ¿no? Gastón, hoy en día podemos encontrar un jubilado que gana poco más de la mínima, con 3.000 pesos de luz, nada más. Podemos encontrarlo. Como, por ejemplo, hace un ratito me comentaba el productor, que en una casa común, no sé, madre, padre, él y alguien más, no sé cuántos serán, 6.000 pesos de luz. ¿Cuáles son los proyectos que están encarando desde el municipio para poder limitar o acotar o achicar este tarifazo? Sí, primero ampliar los beneficiarios de la tarifa social. Segundo, que no haya limitaciones en los procedimientos para conseguir la tarifa social, porque muchas veces tiene las condiciones económicas para acceder a la tarifa social, quiere decir que tiene la mínima, que no tiene otra vivienda, que no tiene un auto que tenga menos de 10 años, pero hay errores administrativos, burocráticos, que hacen que no la pueda tener. Un ejemplo, imposible. Que viva en un barrio, ¿no?, que no tenga, que figure como que no tiene la red de gas y está pidiendo la excepción del gas, y la verdad que le viene la boleta por el gas, pero cuando pide
sale en el municipio como que no lo tiene, y eso es una traba burocrática que hace que pierda de tener beneficio. O ha pasado que ha salido que tiene calle asfaltada donde no tiene calle y la calle no es asfaltada, y eso también traba, no sé por qué, pero no ha llegado denuncia de que le traba para el beneficio del servicio social. Y la verdad que la tarifa social tiene que tener en cuenta los ingresos de quien pide la tarifa social, ni siquiera tiene que tener en cuenta la vivienda, porque uno puede tener una vivienda que por metros cuadrados y por la ubicación tenga una evaluación fiscal superior a la que pide el gobierno para acceder a la tarifa social. Ahora puede ser que esa casa la tenga de toda la vida y que el barrio creció y que hoy valga más de lo que valía en su momento, pero es su única vivienda y es la vivienda de toda la vida. Entonces, la verdad que tener eso como que sea una restricción al acceso a la tarifa social, la verdad que es incongruente, porque lo que hay que tener en cuenta son los ingresos de esa familia para poder aportar o para poder acceder a la tarifa social. Después también hay pedidos de directamente eliminar el aumento, ¿no? De retrotraerse. Eso te quería preguntar, porque la tarifa social incluye a un sector determinado, ¿no? Digamos, el más vulnerable. Pero hay un amplio sector que podría estar categorizado como no vulnerable o no muy vulnerable, y que sin embargo sufre las consecuencias del tarifazo, ¿no? Digamos, a todos nos llega una familia con 2, 3 personas, que uno solo es el que trabaja, y le llega una tarifa de 5.000 mangos de luz, una de 4.000 de gas, ya ni morfa. Digamos, no estaría bueno no solamente incluir, porque además parece que la tarifa social es un engaño de pichanga. Hay muy poquita gente, por esto mismo que vos estabas comentando recién, Gastón, que por cosas que cualquier traba burocrática impide, pero bueno, esto a retrotraer las tarifas, o anular el último tarifazo, La medida de fondo es anular el último tarifazo. Hay varios proyectos en el Consejo Deliberante, pero también ampliar la tarifa social, más allá que retrotrajamos la tarifa a la anterior, porque hay sectores que son muy vulnerables, adultos mayores, ¿no? Jubilados que cobran la mínima, que no pueden pagar ni la tarifa anterior, ¿no? Por la situación que viene. Y me parece que el Estado tiene que entender que hay sectores sensibles, con lo cual hay que focalizar con tarifas sociales. Pero lo otro es lo que impacta en la economía, no solo impacta, vuelvo a decir, en el bolsillo del vecino que sufre ese aumento, ese tarifazo por el servicio que consume en su casa, sino que este tarifazo impacta fuertemente en la industria, en el comercio, en la producción, y eso genera más desocupación, eso genera aumento en los productos y termina indirectamente sufriendo en el bolsillo de los vecinos, porque pagan un tarifazo en los servicios, pero después pagan más caro los productos a colación de ese tarifazo. Las empresas pequeñas, grandes, trasladan al precio todos los aumentos, con lo cual este aumento en los servicios va trasladado al precio. Eso es así, y me parece que eso genera más recesión y genera una situación de angustia muy grande en un vasto sector de la población. Por eso es importante visibilizar este tema y es importante ponerlo como política de Estado. Me parece que está empezando a generarse una madurez en la dirigencia política, que más allá de las diferencias partidarias, más allá de las diferencias en algunos temas específicos, en estos temas se empieza a ver que hay un conglomerado no solo de actores políticos, también sobre todo de actores sociales, económicos. El día de ayer hubo una reunión en la Salamanca donde hubo, aparte de dirigentes políticos de distintos partidos, hubo también gente de la cultura, hubo de la Cámara Empresaria, de la Federación no Empresaria, de la Cámara de Comercio, de los productores hortícolas, porque la situación es crítica y me parece que es bueno que desde la política se entienda que a estas medidas
la verdad, inconsultas, creo yo, y sin destino productivo, sin destino de mejorar para el país, porque uno podría entender, bueno, había distorsiones en las tarifas de los servicios, bueno, pero había otras formas de ir adecuando o equilibrando el tema de las tarifas, no yendo al bolsillo de la gente, no mirando las pequeñas y medianas industrias, no atendiendo al comercio, y que aparte sea como terminó siendo y termina siendo una transferencia directa de recursos a las grandes empresas de servicio, ¿no? Las empresas de servicio que están ganando millones, cuando la verdad que en el pasado han tenido subsidios millonarios y no han invertido como tenían que haber invertido, ¿no? Sí, eso te iba a decir, porque además hay números que constatan que en el pasado las empresas no perdían dinero tampoco, ganaron un montón de guita. No, al contrario, hay varios estudios, ¿no? Bueno, ayer la gente de las organizaciones de defensa del consumidor, que estaba DEUCO, estaban varias organizaciones, trajeron varios estudios, son estudios que son públicos, ¿no? Donde queda claro que las empresas de servicio han ganado mucho en el pasado, y que con esa excusa de que no aumentaban tarifas no invirtieron, pero sí recibían subsidios, con lo cual la verdad que han ganado muchísimo dinero, y lo que tiene que hacer el gobierno primero es exigirle que inviertan para después pedir un aumento. No olvidemos que la mayoría de estas empresas de servicio tienen un cliente cautivo, ¿no? Porque uno no es que no me gusta esta empresa, no me gusta este eléctrico que me voy a la otra. Son monopolios, no me gusta esta gasífera, me voy a la otra. Y después me parece que cada vez queda más claro y la sociedad cada vez se da más cuenta de que quienes ocupan lugar en el gobierno nacional en áreas claves para controlar esta empresa están de los dos lados del mostrador, ¿no? Muchos son CEOs de las empresas que vienen a controlar, ¿no? Y no es solo el caso de Aranguren, sino de muchos más. Aranguren, porque tiene el cargo más preponderante o más visible, pero hay muchos otros, y me parece que eso la sociedad empieza a percibirlo, y por eso también empieza a haber una demanda mayor para que se pare con estas políticas, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué el gobierno insiste con un precio de la energía a nivel internacional? Cuando nosotros somos productores de energía, tenemos valores nacionales y podemos proveernos de una energía mucho más barata. Digo, ¿cuál es el objetivo de un gobierno que insiste con un valor dólar internacional que no tiene nada que ver con los valores de nuestros salarios? No, claramente ahí hay... Por eso cada vez queda más en evidencia que hay funcionarios que juegan más a favor de su anterior trabajo y seguramente su posterior trabajo que el actual, ¿no? Que quiero ser claro, ¿no? Son funcionarios que han sido CEOs, ¿no? Que han sido funcionarios de empresas que hoy tienen que controlar y que son las que están teniendo estas grandes ganancias, ¿no? Me parece que eso también queda cada vez más claro, más allá, si es discutible o no, de que había que sincerar las tarifas y que había sectores de la sociedad que no podían seguir consumiendo estos servicios subsidiados, ¿no? Pero bueno, me parece que al universalizar, ¿no? Este sinceramiento generó que sectores que no podían soportar, por lo menos en este grado de aumento de las tarifas, que están sufriendo gravemente. Sí. Y vuelvo a decirlo, no solo en los usuarios residenciales, acá está afectando gravemente el empleo, porque al atacar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más empleo, a los productores hortícolas en el caso de la región, y al comercio, lo que estamos generando es un problema serio, que es un problema de empleo que termina siendo un problema social, porque una persona desocupada es un serio problema que tiene que después ir atrás a auxiliar el Estado, y eso también después tiene que salir de las arcas del Estado. Entonces me parece que estamos haciendo los deberes solo para que las empresas tengan una ganancia extraordinaria a un costo social y económico que termina pagando el Estado. Me parece que ni siquiera en la ecuación económica, para no el gobierno que le encanta hablar de números, ¿no? Me parece que habría que evaluar eso también, ¿no? El costo de estas medidas, el costo económico para el propio Estado. Contanos un poco mañana el ruidazo que se va a producir aquí en la Ciudad de La Plata, vos que sos concejal de la ciudad. Sí, hay sobre todo las organizaciones, ¿no? de defensa del consumidor han convocado a distintas instituciones para hacer un ruidazo.
hay varios lugares, ¿no? Está la Plaza Belgrano en Citibel, está 137 y 64 en Los Hornos, está Plaza Moreno. Son en principio los 3 lugares, pero seguramente y puede 7 y haber 50. Más. Y 7 y 50 aquí. Para movilizar y hacer sentir, ¿no?, este descontento, pero sobre todo el planteo de las organizaciones era que el gobierno tome noción de que es un problema serio, que esta medida, aparte de generar distorsión, aparte de generar los problemas que genera en la economía, obviamente genera una sensación, o genera en ciertos sectores de la población, la verdad, una angustia mayor a la que ya vienen soportando con el tema de la inflación, con el problema de la desocupación, de la precarización laboral. Es un llamado de atención para tratar de corregir. Me parece que el gobierno está a tiempo de corregir. Ojalá esto también genere ruidos en la alianza gobernante, porque lo peor que nos puede pasar es que el gobierno siga ciego yendo para adelante, porque va a ir profundizando un modelo económico que deja a mucha gente afuera. Me parece que eso es el problema más serio, y que ya la vimos, esta historia, ¿no? Esta historia no es nueva, la hemos visto en otras épocas de la Argentina y no termina de mejor manera. Marcos Peña acaba de decir que no va a dar marcha atrás el gobierno con el tarifazo, con este proyecto que ha presentado Cristina Fernández de Kirchner, de retrotraer todas las tarifas. Dijo que no va a dar marcha atrás, que es irreversible. Así que bueno, ahí ya tenés una clara muestra de a dónde apunta, ¿no? Digamos, uno tiene a veces la sensación de que esperar algo del gobierno no tiene demasiado sentido, porque como muchos dicen, no tiene un proyecto político, tiene un plan de negocios. ¿Qué puede hacer la oposición, ¿no?, como para intentar contrarrestar ese plan de negocio que a la gran mayoría se le muestra ya como algo siniestro? Sí, en estos temas que son temas importantes y sensibles para la población, me parece que la oposición, y no solo la oposición, ¿no? La oposición tiene que ser articuladora con otros sectores, tiene que hacer un planteo firme, racional y unido. Me parece que estos temas indefectiblemente van encontrando a todo el arco político opositor, pero sobre todo a otros sectores empujando el arco político opositor, no solo con acciones para visibilizarlo, sino también con propuestas. Me parece que va esa la ¿Cuáles, Gastón? Bueno, me parece que la oposición tiene que buscar distintas alternativas para desde derogar ¿no?, y retrotraer el aumento, a buscar otras, ¿no?, como quitar el IVA en los servicios. Digo, algo que podamos romper la alianza gobernante. Me parece que la legislatura nacional necesita romper ese equilibrio, y me parece que lo va a hacer porque no va a depender tanto de la oposición, sino de la ciudadanía. Me parece que este gobierno también, así como es un gobierno que viene a hacer negocios y que defiende los intereses de algunas empresas, también está muy atado a la opinión pública y hacen encuestas periódicamente, y me parece que este mal humor social lo empiezan a detectar. Por algo, algunos dirigentes, ¿no?, de la alianza gobernante empiezan a poner reparos sobre el aumento de las tarifas, y me parece que para eso es bueno estas acciones como la de mañana, ¿no?, cada vez visibilizar más este tema para generar también, ¿por qué no?, algún quiebre en este tema dentro de la alianza gobernante, y que algunos legisladores que puedan acompañar o que sean parte de Cambiemos empiecen a dudar si no tienen que acompañar algunas acciones legislativas de la oposición, o por lo menos algunos dirigentes de Cambiemos empiecen públicamente a decir que hay que rever el tema de las tarifas. Gastón, uno de los que se había manifestado en contra del tarifazo fue el juez Luis Arias, que recordamos está atravesando un jury en su contra en este momento. ¿Qué opinión te merece todo lo que está sucediendo con él? No, la verdad que yo he solidarizado varias veces con el juez Arias, no es la primera vez. Me acuerdo cuando fue la inundación de la ciudad de La Plata y lo corrieron de la causa. Nosotros nos presentamos, éramos 3 concejales en ese momento, con Emiliano Fernández del Partido Socialista y con Leo Rochitó, que también es del GEN. Fuimos y nos solidarizamos personalmente con él, y desde ahí siempre hemos acompañado, ¿no?, muchos de los planteos que hace el juez Arias, que es siempre a pedido o acción de algún ciudadano o de algún colectivo de ciudadanos. Claro. La verdad que
lo poco que pudimos descubrir o lo que se descubrió de lo que fue el entramado encubrimiento de la inundación se lo debemos al juez Arias. Me parece que también él está recibiendo embates, ¿no?, por lo que ha hecho, no por lo que no ha hecho, no, o por lo que ha intentado hacer y muchas veces no ha podido, como fue ese caso donde otro juez interpuso, donde no lo dejaban actuar, donde cosas como la policía, un policía, no un comisario, no lo dejara entrar en la morgue policial, no, una locura, a un juez que no lo dejara entrar un subordinado, ¿no? Claro. Bueno, creo que bueno, que igual ojalá no prospere ese jury y seguramente el juez Arias va a tener seguramente después, ¿no?, con el tiempo, como pasa con muchas otras personalidades, va a tener un reconocimiento de la ciudadanía, de hecho la tiene, ¿no?, de un sector de la ciudadanía platense por lo que ha hecho, ¿no? Y creo que lo que le pasa es por lo que intenta hacer y me parece que por eso hay que seguir apoyándolo. ¿Vos de ahí del Consejo Deliberante ves por el lado del oficialismo alguna preocupación acerca de estos tarifazos brutales que, como vos bien decís y como todos observamos, lo estamos padeciendo de un modo terrible? Sí. No, públicamente no lo van a hacer, pero sí te están preocupados y te lo dicen, ¿no? Hay una preocupación porque... Digo, están preocupados. No estoy hablando de una preocupación electoral, o están sacando cuenta a ver si van a perder votos o no, pero digo, de una preocupación genuina, ¿no?, digamos, de sensibilidad social. Y hay de todo, ¿no? Pero bueno, pero que piense, la verdad que si están preocupados porque puedan perder votos electoralmente, es bueno, porque está claro que hay un por lo menos hay un descrimiento de un sector de la población que votó a Cambiemos pensando en algunas cosas que se siente defraudado. Me parece que es bueno para que el gobierno empiece a recapacitar que estas medidas económicas no ayudan no solo no ayudan al país, sino que va en contra de su propia base electoral. Yo tengo una visión o una caracterización del gobierno que creo que por lo menos quien conduce, ¿no?, que es el presidente y su espacio político interno, que sería el PRO, tiene muy claro el camino. Me parece que ellos están confiados en estas políticas y creen en esta teoría del derrame, que nunca, por lo menos en la historia, no ha demostrado que ese derrame llegue, pero ellos están convencidos con esa política. Creo que puede haber, sí, o alguno espera alguna crisis dentro de esa alianza gobernante, porque hay otros sectores, pero bueno, hasta ahora siguen consolidados, más allá de voces críticas, como uno puede ver la de Ricardo Alfonsín o de algún otro dirigente del radicalismo que se alza y critica medidas del gobierno, pero bueno, hoy yo creo que por lo menos el PRO está convencido en el camino que ha elegido. Obviamente lo digo con la discrepancia, está en la antípoda de lo que yo pienso, pero ellos están convencidos de lo que hacen. Ojalá que la presión social y que ellos vean que se pierden base electoral y puedan perder una elección haga que modifique el rumbo, porque este rumbo, a mi entender, es un rumbo que genera menos mercado interno, crisis en la producción, sobre todo en la producción local, en la producción nacional, y me parece que no es nada novedoso lo que están haciendo. Ya se ha hecho en otros momentos del país, en otra época del país, y no le fue bien ni a la Argentina pensando en el futuro, mucho menos a los que tuvieron en ese presente, ¿no? ¿Cómo está hoy el espacio Un País? No, el espacio Un País claramente fue un espacio que fue una alianza electoral, eso siempre se planteó, pero con visión de futuro. Eso sigue estando, ¿no? Más allá de que en la crisis que hay claramente en la oposición, sobre todo pues, ¿no?, del triunfo después de 2 años de gobierno de Cambiemos, ¿no? El triunfo de Cambiemos generó una crisis, sobre todo en el Partido Justicialista, pero también en toda la oposición, y el triunfo en la provincia de Buenos Aires de Cambiemos y en otros lugares, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, profundizó esa crisis, con lo cual me parece que lo que hay es... en todo el marco opositor, me parece, es un reacomodamientos políticos que bueno, veremos el año que viene cómo quedan, pero nosotros apostamos fuertemente a ampliar la base de un país. Nosotros estamos convencidos que... ¿Continuarían con ese espacio? Sí, tratando de ampliarlo, ¿no? Nosotros creemos que eso fue un principio que quedó, la verdad, corto, que hay que ampliar las bases de ese espacio. Nosotros pensamos, obviamente,
el socialismo y otros sectores que no lo incorporaron del progresismo tienen que incluirse, que sectores del peronismo, aparte de los que son del Frente Renovador, tienen que incluirse y fortalecer una experiencia, o por lo menos plantear una alternativa distinta a la Argentina. Creo ¿Parte del radicalismo podría estar? Ojalá los sectores que históricamente plantearon un modelo nacional, ¿no? que uno lo puede sintetizar en lo que fue el alfonsinismo en el 83, pero que Ricardo Alfonsín, decís vos. Ojalá, porque Ricardo desde lo simbólico, ¿no? Alfonsín de lo simbólico puede generar un cimbronazo en la Unión Cívica Radical. Nosotros creemos que hay que generar una alternativa de mayorías donde no se reniegue el pasado de la Argentina, donde los dos grandes partidos tuvieron, con sus errores y sus virtudes, mucho que hicieron en la Argentina y que se consiguieron muchos derechos, ¿no? Me parece que tanto el peronismo como el radicalismo son parte de la historia y parte de la cultura de la Argentina, que tienen que estar dentro de un frente, obviamente con sectores progresistas, y obviamente marcando una diferencia muy clara con un proyecto neoliberal como es el de Cambiemos, ¿no? Gastón, yo te quería preguntar por este gran frente que propone, esta alternativa, ¿cuáles son sus limitaciones? La semana pasada estuvo aquí el diputado del Frente Renovador, Lisandro Bonelli, que también apelaba a construir un gran frente, pero haciendo algunas excepciones. Nombró a Kicillof, que es alguien con quien no comulga y no estaría con él. Desde tu espacio, ¿qué limitaciones pueden marcar? A mí no me gusta mucho hablar de limitaciones, ¿no? En política no es bueno ni en la vida poner limitaciones. Me parece que es claro que se va a ir armando, yo me imagino, 3, 4 espacios en la Argentina, incluido el gobierno, ¿no? Me parece que hay claro un posicionamiento desde de Unidad Ciudadana muy fuerte, con sectores del PJ que me parece que están consolidando un espacio que es muy importante electoralmente. Me parece que está el gobierno y que hay en el medio un espacio vacante. Me parece que ese espacio puede confluir sectores del progresismo, del peronismo, del radicalismo. Me parece que esa famosa avenida del medio, que fue muy trunca en la elección pasada, si se discute con un proyecto en serio, económico alternativo, económico y social, me parece que está el espacio. Después habrá que ver, porque me parece que también en el proceso de acá el año que viene, también lo que haga el gobierno nacional y cómo se construya o cómo se pare enfrente, también va a haber, ¿no?, las limitaciones de un armado político. Me parece que pensar en la elección, o por lo menos en el armado electoral, faltando 1 año y medio, con los problemas que genera este gobierno, me parece que por ahí equivocado. Me parece que hay que caminar, transitar y romper prejuicios. Y en ese de romper prejuicios, tal vez los que hoy ponen algún límite no lo pongan en el futuro. Me parece que lo que hay que hacer es armar como siempre se dice y nunca se hace, es armar un programa de gobierno, o por lo menos algunos puntos básicos donde todos estén de acuerdo, y no que quien gane después de la elección incumpla ese programa que tiene que resolver serios temas en la Argentina, porque el tema energético es un tema a resolver, no de la forma que lo resuelve este gobierno. El tema, los recursos naturales, el tema de la infraestructura del país, el tema de los excluidos de la economía formal, me parece que es un tema a debatir, cómo hacemos para incluir a un porcentaje cada vez más importante de la población que no tiene acceso al trabajo formal. Bueno, me parece que es una discusión que hay que darla. El caso también de la licitación de Sur viene al caso, porque siguen reclamando los trabajadores de la economía informal y todavía no han sido escuchados. Claro, los famosos recolectores urbanos. Bueno, me parece que ahí hay que avanzar. La ordenanza de residuos sólidos urbanos los habilita. Uno puede hacer una licitación con una empresa o 2 empresas, pero la ordenanza igual de residuos sólidos urbanos, que es anterior, la famosa ordenanza comúnmente llamada como basura cero, habilita para todo lo que tiene que ver con el reciclado, ¿no? Y me parece que ahí también hay un déficit de varias gestiones municipales, que es cómo se concientiza a los vecinos para separar en origen, para fomentar la recolección. El reciclaje. Sí, la recolección sobre todo, porque los recolectores urbanos están planteando, más allá de los lugares donde recogen, donde reciben ya la bolsa verde, ellos poder recoger
la bolsa en los domicilios. Bueno, para eso también necesitan el apoyo del Estado para tener algún grado de equipamiento, ¿no? Y de capacitación, pero es una deuda de las últimas gestiones, incluida esta, ¿no? De discutir en serio cómo incorporamos a los recicladores urbanos en un sistema eficiente, ¿no? Pero bueno, me parece que es eso, como hay muchos trabajadores de economía informal que tendrían que incorporarse. Hay un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante, que también hay una ley provincial, creo, no sé si nacional también, que obligaría al Estado a que el 25% de las obras públicas las hagan cooperativas. Ahí está más avanzada la organización de las cooperativas para obra pública. Me parece que hay que ayudar para que también avance el reciclado, la recuperación urbana, pero hay avance. Pero yo digo, cuando digo hay sectores que ni siquiera acceden a esos grados, a esos medianos grados de informalidad, y bueno, habrá que discutir si estamos de acuerdo o no con un ingreso universal, con un ingreso ciudadano universal. Hay muchos proyectos, pero no han avanzado, ¿no? Y me parece que son temas a debatir. Lanzaste un portal ciudadano a través del cual los vecinos pueden enviar sus reclamos y propuestas. ¿De qué trata eso? Sí, nosotros... ¿Qué es una aplicación para empezar? Sí, es una web, ¿no? Una web. Mucho más simple, ¿no? Ingresan a la web y ponen la problemática del barrio con dirección, algunos agregan fotos, desde un bache, ¿no? De una calle rota, de una pérdida de agua, de que hay un basural a cielo abierto, que no pasa el recolector de basura, del transporte. Reclamos que después los canalizamos y los presentamos en el Consejo Deliberante, pero también los presentamos en distintos organismos, ¿no? Si es de transporte, en la Dirección de Transporte del municipio, si es de los servicios, en los órganos de control de los servicios, el OCABA, el OSEBA, ¿no? Pero también en cada una de las empresas. También algunos temas lo vamos a presentar en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la Defensoría Ciudadana de La Plata, para que también actúen. Es una herramienta más para que los vecinos puedan canalizar sus demandas. También tiene un apartado interesante que es proyectos. Los vecinos pueden presentar ideas o proyectos para que sean después generados como proyecto de ordenanza y que se puedan presentar en el Consejo Deliberante. Y la verdad que participa mucho los vecinos, tanto con los reclamos, pero también con los proyectos. Y la verdad vamos a presentar varios proyectos que son iniciativas de los vecinos. Ojalá... Es decir, a través de esta herramienta ustedes generan el proyecto. Claro. Bien, interesante. Sí, ojalá nosotros lo presentamos como una herramienta nuestra, pero la idea es presentar una ordenanza para que esta herramienta sea del municipio, ¿no? Hay otros municipios que han generado este tipo de herramientas que generan, entre otras cosas, transparencia, genera accesibilidad. Hay muchos vecinos que no pueden resolver un trámite administrativo porque no saben a dónde ir, porque no hay información de dónde tienen que ir a elevar determinado pedido o un trámite X que tiene que hacer con el municipio. El municipio tiene que acercarse más al vecino y esta herramienta atiende a eso y tiende a la participación, ¿no? Nosotros creemos que es muy importante la participación ciudadana. Hoy hablábamos de las tarifas. Cuanto más participación ciudadana haya, me parece que también más posibilidades de torcer el brazo de políticas que creemos que son erradas. Y cuando hablamos de la política y las posibles alianzas no electorales, me parece que la participación ciudadana y la presión ciudadana también va marcando el rumbo, o debería marcar el rumbo de la política y también marcar las construcciones políticas y los límites de las construcciones políticas, ¿no? Hablamos en estos días, sobre todo el fin de semana, ¿no?, acerca del asesinato del chofer de colectivo allí en La Matanza. ¿Vos crees que este gobierno, esta desigualdad que produce todo el tiempo, también se liga con la inseguridad, Gastón? Mirá, es un tema delicado, ¿no?, el tema de lo que pasó. Yo me parece que estos temas, sobre todo, ¿no?, cuando el gobierno actúa de la peor forma, ¿no?, genera climas por el miedo de la sociedad hacia pedidos de mano dura,
¿no? Y de medidas que yo estoy convencido que no ayudan, todo lo contrario, que estigmatizan, criminalizan, claro. y sobre todo generan el caldo de cultivo para otra vez volver con el tema de la baja imputabilidad, que son temas que no resuelven la problemática de fondo. Creo que sí, el tema de la inseguridad hay que abordarlo integralmente, y que hay un problema serio con la niñez y la adolescencia, y que hay que abordarlo, ¿no? Nosotros nos hemos reunido con la Comisión Provincial por la Memoria. Ellos tienen un proyecto de declarar la emergencia en la niñez. Sí. Nosotros estamos de acuerdo, creemos que igual hay que, y ellos también están de acuerdo, esa emergencia tiene que venir con determinadas herramientas, ¿no? de inversión y de inversión pública, sobre todo provincial y municipal, para mejorar la niñez y la adolescencia en los barrios, ¿no? Me parece que también hay condiciones que generan, ¿no? La desigualdad, la falta de trabajo, la falta de horizonte, que muchos niños y adolescentes terminen, ¿no? Volcados directa e indirectamente, ¿no? Al consumo y obviamente al tráfico y a la delincuencia. Y me parece que ahí la mejor forma de resolver ese problema no es saturando de policía los barrios, que está bien, es una necesidad la fuerza de seguridad, pero es con otro tipo de estado activo, ¿no? Generando polideportivos, generando centros culturales. Los países que han mejorado estos temas de lucha contra el narcotráfico y de inseguridad, muchos creen que es a través de la presencia policial o del ejército. Pudo haber algo de eso, pero la mayor inversión fue en políticas de inclusión, ¿no? Claro. Y sobre todo políticas culturales, deportivas, y obviamente de empleo, ¿no? ¿Y vos por qué crees que hay tanta resistencia de una parte importante de la sociedad a este tipo de políticas de inclusión? ¿Vos por qué crees que la gente, se supone, la que trabaja, ¿no? Esta gente que dice, no, a mí no importa el gobierno que sea, yo me tengo que levantar a laburar todos los días, ¿por qué crees que hay tanta insolidaridad en alguna? Porque es importante esto también, ¿no? Digamos, pues es una parte muy importante de la sociedad que no puede aceptar, o no quiere aceptar, no sé, no le sale esta cuestión que aunque metas 25 millones de policías, igual no te van a terminar cuidando tu casa. No. Y porque la salida me parece más rápida y más fácil, ¿no? Que termina siendo siempre la peor salida, porque se profundiza cada vez más el problema. Porque la solución de fondo es una solución a mediano y largo plazo, donde la educación y el trabajo son dos pilares básicos. Y creo que también el individualismo prendió fuerte, la dictadura del 76 hizo sus cosas y en los 90 lo profundizó. Y me parece que eso generó las condiciones para que muchos de los trabajadores que mañana pueden perder el trabajo critiquen políticas sociales de inclusión. También porque los medios juegan un rol fuerte, y el discurso muchas veces imperante de los medios de comunicación, o los medios masivos de comunicación, de la mano dura, de la baja imputabilidad, de la baja de edad en la imputabilidad, del saturamiento de la policía, ¿no? De que necesitamos más fuerza de seguridad y más represión, prende en un sector de la sociedad que también tiene miedo, y me parece que ahí el Estado y la política tienen una deuda, ¿no? Me parece que hay que darle garantía de libertad a todos los individuos, pero la libertad incluye la inclusión, ¿no? No hay libertad sin inclusión, y me parece que la mejor forma de estar seguro un vecino es que el vecino de al lado o del otro barrio tenga empleo y tenga condiciones mínimas para desarrollarse. Eso genera sociabilización, y eso genera obviamente que haya menos inseguridad. Los países más inseguros son los países más desiguales, y los países más seguros son los países más iguales, y esto lo dicen las estadísticas, y me parece que sobre eso hay que cabalgar, porque no hay que pedirle al vecino que haga esfuerzo, sino que el esfuerzo obviamente del Estado va a hacer que él viva más tranquilo, y me parece que ahí hay un rol muy importante de las organizaciones en general, pero sobre todo me parece que de las organizaciones políticas. Por eso decía que los dirigentes políticos y la dirigencia política tiene que discutir el mañana con proyectos alternativos a este gobierno,
que incluyan, ¿no? Me parece que el gran desafío que se viene en el mundo y en la Argentina es la inclusión, porque todos sabemos y que la tecnología, el avance tecnológico genera directamente desocupación, porque lo que antes necesitaba, una empresa necesitaba X obreros, hoy con la tecnología, la tecnificación necesita mucho menos, pero se necesitan mano de obra, se necesita trabajadores para otro tipo de trabajo, ¿no? Los servicios, trabajos que nunca fueron tenidos en cuenta como trabajo y son trabajos, ¿no? Hay países que la verdad que tienen avanzado eso, ¿no? Como hay países de Europa que hoy están previendo darle un sueldo a los abuelos, un ingreso a los abuelos que cuiden a sus nietos. Bueno, me parece que eso hay que empezar a rediscutir también cuál es la noción de trabajo, ¿no? El trabajo ha variado, el trabajo ha cambiado y por qué un ciudadano tiene que tener un ingreso, ¿no? Y me parece que ahí empezamos la discusión de por qué todos tienen derecho a tener un ingreso universal o un ingreso y por qué ahí tiene que haber una obligación de la sociedad y del Estado a que todos, ¿no? A que esa persona tenga un derecho y el Estado tenga la obligación y la sociedad dárselo, ¿no? Gastón, estamos con poquito tiempo, pero te quería preguntar porque sé que aquí en la Municipalidad de La Plata se va a empezar a tratar la reforma o el nuevo proyecto del COU, del Código de Organización Urbana, ¿no? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son los puntos más...? No ingresó todavía el proyecto, no ingresó. No, es un proyecto que lo se va a habla plantear mucho el en los Ejecutivo. Medios. Sí, va a entrar como proyecto del Ejecutivo, lo hablaron mucho en la campaña, el oficialismo, y habla mucho en los medios, no tenemos claro lo que es. Está claro, bueno, yo fui muy crítico a la reforma del código dentro anterior, fue claramente un código que fue en beneficio de algunas inmobiliarias y constructoras muy ligadas al intendente anterior, que generó, entre otras cosas, aparte de la inundación, generó el aumento, ¿no? El valor del suelo, generó el colapso de los servicios. En síntesis, fue un perjuicio para todos los platenses. Obviamente hay que cambiarlo. El tema es para qué, porque el anterior también cambió la anterior, pero fue para peor de los vecinos, ¿no? Claro, hay que estar atentos ahí. Nos preocupa mucho algunos planteos del oficialismo, que si bien en la teoría estamos de acuerdo, porque la verdad que la ciudad más democrática y la construcción más democrática es en altura, porque se ahorra mucho el Estado y la ciudadanía en los servicios, en el traslado de los servicios, pero con los servicios actuales, pensar en que en los cascos de los barrios de la ciudad de La Plata se pueda hacer edificios de más de 3 pisos, la verdad que sería complicado, es suicida, porque va a colapsar más los servicios que han colapsado. Claro. Por eso discutir los servicios es previo a discutir el Código Urbano. Claro. Hay que exigirle a las empresas de servicio que mejoren todas las redes de servicio, aprovechar, si se va a reformar el código y va a haber determinados incentivos a la construcción y algunos barrios van a valer más que antes, para que se ponga una cláusula en esa reforma que es la plusvalía, ¿no? El plusvalor urbano, que para que el Estado retenga esa diferencia y la pueda invertir en obras de infraestructura, y que algunos servicios como el eléctrico el Estado le obligue a soterrar, ¿no? Que vayan por tierra, ¿no? Me parece que seguimos haciendo tendidos eléctricos en barrios nuevos por aire. Digo, es inentendible. Si hay nuevos tendidos eléctricos, que se hagan subterráneamente, porque no solo es más seguro, también, digo, previene de temporales, habría mucho menos corte de luz ante un temporal, sería mucho más seguro y evitaríamos muerte. Y me parece que el Estado tiene que obligar. Por eso la reforma del código va a ser una buena instancia para discutir la ciudad que queremos. Ojalá haya resistencia si hay avances, como en el código anterior, solo para hacer el negocio de algunos vivos, en perjuicio de los ciudadanos, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos a eso, repetimos entonces, mañana este ruidazo convocado en emergencia nacional contra el tarifazo y el ajuste. ¿Vas a estar en alguno de estos lugares? Sí, voy a intentar recorrer, pero vamos a hacer foco en el centro, en 7:50. En 7:50 aquí. Creo que va a haber la marcha se inicia en Plaza Moreno y van a transitar hasta 7:50. Hasta 7:50, sí. Claro, 12:51 y 53, 7:50, 137 y 64 Los Hornos, Plaza Belgrano en Citibel, 18 de abril a las 20 horas, este ruidazo convocado
por obviamente la suba, el tarifazo, ¿no? Que está afectando a muchos, como decía Gastón, también a la economía en general, al trabajo, a todos. Te agradecemos mucho haber estado acá, Gastón, ¿eh? Seguramente que vamos a estar llamando en algún otro momento. No, muchas gracias a ustedes y la verdad que siempre lo paso muy bien acá. Así que bueno, merecen. Gracias. El intendente ya les habilitó... Y no tuvimos ni torta ni mate hoy. El mate código... me lo mostraron. No, el mate no está, no hay nada, mirá. Sí. ¿El intendente ya les habilitó el código para tener el control de gastos? No, la clave Rafam. No se la... ¿No? ¿Qué? Pero bueno, vamos a pedirle acá que la habilite para que puedan los concejales controlar los gastos, como debe ser, ¿no? Sí, como debe ser. Es una obligación del intendente de presentarlo. Bien, Gastón Crespo, concejal por el espacio Un País, ha estado aquí en Te la Debo.